Seguimos con nuestra serie Hijo de Dios y hemos estado abriendo la palabra, escudriñando la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hemos visto su resurrección en semanas pasadas, la muerte de Jesús. Hemos visto también su sufrimiento, el bautismo, y hoy quiero invitarle a que hablemos sobre el ministerio de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo cuando vino aquí a la tierra? ¿Cuál fue su ministerio? La obra de Jesús cuando vino aquí a la tierra fue tan grande, fue un ministerio tan poderoso que podemos ver hechos históricos que así lo marcan. Por ejemplo, Jesús dividió la historia. Cuando Él vino aquí a la tierra, podemos decir que hay un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Gracias a su ministerio, en muchas partes del mundo celebramos su nacimiento. En Navidad se conmemora el nacimiento del Hijo de Dios. También su muerte y su resurrección, por ejemplo, la vamos a estar recordando dentro de una semana, en Semana Santa, y en muchos lugares del mundo se hace. Su ministerio también nos dejó que se ha escrito más de él que de cualquier otra persona en el mundo. Muchos admiran a Jesús y muchos hemos creído en el Hijo de Dios. Quiero invitarle a que abramos la palabra y que me acompañe a hacer una oración. Quiero orar por usted, por su familia, por su casa y pedirle a Dios que nos visite en esta hora. Vamos a orar. Padre, te ponemos este tiempo que nos estás dando este día para alabarte y para estar en tu presencia aquí en nuestra casa, con nuestra familia. Te pido por cada persona que va a escuchar la palabra. Te pido que hables a cada corazón, que cada uno experimente lo que la Biblia nos dice, que es el poder del evangelio, el poder de las buenas nuevas. Hace 2000 años, Señor, tú viniste aquí al mundo. Y solo tú, Señor, traes buenas noticias, buenas nuevas que este mundo tan dañado necesita. Háblanos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo visite cada hogar, visite cada familia y, Señor, podamos aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. La Biblia registra al menos 200 nombres, 200 títulos acerca de Jesús. Esos nombres y esos títulos nos describen su ministerio, nos describen su papel, el rol que Jesús tuvo aquí en la tierra. Y algunos de esos nombres podemos leerlos juntos en su pantalla. Un primer nombre, un primer título es Jesús, que significa Salvador. El ángel había anunciado, le había dicho a María, le había dicho a José, le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de su pecado. Otro de los nombres, de los títulos que vemos de Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y es que Dios está con nosotros, no es un Dios lejano, no es un Dios distante, es Emmanuel, Dios con nosotros. Otro de los títulos, de los nombres que nos hablan acerca del poderoso ministerio de Jesús es Cristo. Cristo significa Mesías. El Mesías, el ungido, el escogido, el enviado por Dios. Otro de esos títulos y esos nombres es Verbo. Jesús es el Verbo, que quiere decir, Él es la palabra revelada a cada uno de nosotros. Y otro de los nombres y títulos que tiene Jesús, que nos ayudan a contemplar cuál fue su ministerio, es el nombre Señor. Jesucristo es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, pasaron grandes cosas, grandes hechos poderosos. Por ejemplo, no nos alcanzaría este rato de prédica, de enseñanza para poder abarcar todo lo que Jesús hizo. Pero recordemos y enumeremos tan solo algunas de esas cosas. Cuando Jesús estuvo aquí en su ministerio,
realizó milagros portentosos. Él realizó señales, maravillas, como por ejemplo, recordará usted cuando él calmó una tempestad. Había un viento fuerte, las olas se levantaban y Jesús con solo su palabra, con solo su poder y autoridad, calmó aquella tempestad. También Jesús en una ocasión convirtió el agua en vino para ayudar a una boda, porque para él es importante el matrimonio. E hizo este milagro, fue su primer milagro de hecho. También recordamos una pesca milagrosa que realizó en una ocasión. Jesús caminó sobre el agua, hizo cosas sobrenaturales. En su ministerio Jesús sanó a muchísimas personas. Hay leprosos, había una mujer con un flujo de sangre, otra mujer con una joroba en su espalda por muchos años. Tenemos también que Jesús libertó a personas que estaban en opresión demoníaca. Hay también milagros como por ejemplo alimentar a más de 5,000 personas con tan solo algunos panes y algunos peces. Hizo grandes cosas Jesús en su ministerio. Él dio grandes enseñanzas que hoy día están vigentes, están presentes, frases famosas que salieron de sus enseñanzas poderosas. Jesús resucitó personas. Jesús ha transformado la vida de millones, de miles de millones de personas. Y su mayor ministerio, su mayor obra es lo que Él hizo por usted y por mí, el haber dado su vida en una cruz para salvarnos de nuestros pecados, para presentarnos ante el Padre Celestial y darte vida eterna a usted y a mí. Ese es el mayor ministerio que ha hecho Jesús, el Hijo de Dios. Quiero invitarle a que ahí donde usted está, abra la palabra, busque su Biblia y vamos a leer en Lucas capítulo 4, versos del 14 al 19. Busque en su Biblia Lucas capítulo 4. Este pasaje que vamos a leer nos habla de Jesús cuando inicia su ministerio. Aquí comienza todo, su ministerio de una manera pública, de una manera donde Él se empezó a dar a conocer. Vamos a la palabra, Lucas capítulo 4, verso 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Vemos en este texto que Jesús llega a la sinagoga, era la costumbre, era el día sábado, le dan los rollos. Recordemos que en aquella época la palabra eran unos pergaminos, eran unos rollos. A Jesús se le da esto y el texto que él comienza a leer es Isaías 61 y es la profecía que está basada en Jesús. Entonces Jesús, después de leer esto, le anuncia a todos: esa profecía se trata de mí. Yo soy el que se está hablando, del que se está diciendo aquí en este texto. Yo soy el ungido, le dice Jesús a los que estaban presentes. Yo soy el enviado y vengo en el poder del Espíritu Santo. Ese es Dios. Claro, los que estaban ahí presentes se asombraron, se maravillaron, se asustaron. Fue algo, una sorpresa, porque conocían a Jesús, el hijo del carpintero, había crecido en aquel pueblo y que ahora se levante y diga: soy yo del que se está hablando. Era toda una sorpresa, un acontecimiento en aquel lugar. Este texto
nos enmarca en mucho el ministerio de Jesús. ¿En qué se enfocó el Hijo de Dios cuando vino? ¿Cuál era su enfoque, su preocupación? ¿Qué quería Él hacer? Así que quiero compartir con usted 3 puntos de lo que se trató el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Número 1, si está siguiendo el bosquejo, usted lo puede descargar. El punto número 1, el ministerio de Jesús se enfocó en ayudar a los necesitados. Volvamos al texto base. En el verso 18 leemos que Jesús vino y Él decía, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús está diciendo, Él vino a anunciar las buenas nuevas a los pobres. Él está hablando de los necesitados, Él está hablando de los pobres en espíritu, aquellos que tienen hambre, aquellos que tienen sed de Dios. Las personas realmente pobres no son las que no tienen dinero, no son las que no tienen algo material, sino las que no tienen a Dios. Eso es una persona pobre, alguien que no tiene a Dios. No tener a Dios equivale realmente a ser pobre. Eso es lo que dice Mateo 5:3 en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted puede verlo acá. Está hablando de necesitados, está hablando de pobres en espíritu. Jesús vino por esas personas. Jesús vino por aquellos que se saben necesitados de Dios. Un pobre en espíritu reconoce su necesidad espiritual. Se sabe arruinado si está lejos de Dios. Una persona pobre en espíritu es humilde. Puede reconocer ahí en lo profundo de su corazón que separado de Dios nada puede hacer. Eso es un pobre en espíritu. Jesús vino por esas personas para anunciarles las buenas nuevas, para decirles, ¿saben qué? El reino de los cielos es de ustedes. Un pobre en espíritu es aquella persona que sabe que sin el poder de Dios, sin la misericordia de Dios, no hay provisión, no podemos salir adelante. En medio de esta situación que estamos viviendo, tenemos que ser pobres de espíritu. Tenemos que mostrarnos necesitados de Dios y decirle, Señor, sin ti no podemos. Necesitamos tu ayuda. Jesús vino por esas personas. En la Biblia podemos conocer algunos ejemplos, algunos casos de hombres que mostraron esa pobreza espiritual, esa necesidad de Dios, se mostraron necesitados delante de Dios. Un primer ejemplo es Moisés, porque en Éxodo 33:15, vea lo que él dijo. Cuando el pueblo iba caminando hacia la tierra prometida, Moisés no se atrevió a ir solo y él le dijo estas palabras a Dios: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Eso es un necesitado, una persona pobre en espíritu. Él no se atrevió a caminar solo con aquel pueblo. Él le dijo, Dios, si tú no vas, yo no iré. Y es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Es clamar al Dios de los cielos y decirle, Señor, te necesitamos. Ayúdanos. Otro ejemplo que me encanta está en Isaías. Isaías capítulo 6, verso 5, dice así: ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías dijo estas palabras cuando en un momento, en una visión, estaba viendo el trono de Dios, estaba viendo la gloria de Dios, y dijo, pobre de mí, que soy impuro de labios, que soy un pecador, y ahora mis ojos están viendo al Todopoderoso. Eso es un necesitado, eso es un pobre espiritualmente. Y esas son las personas a las que Jesús viene a rescatar, a las que Jesús vino a hablarles y a darles de su palabra. Ellos reconocieron su miseria espiritual, si me permite usar esa palabra. Todos ellos fueron humildes, dependientes de la gracia divina,
dependientes de Dios. Y usted y yo necesitamos depender de Dios. No podemos depender de una empresa, no podemos depender del gobierno, no podemos depender de nadie. Usted y yo dependemos de Dios, necesitamos de Él. Él es el que nos va a sacar adelante. Me ha impactado en estos días ver a algunos gobernantes invocando el nombre de Dios, reconociendo que sin Dios su país no se va a poder levantar de la pandemia. Presidentes que se han mostrado débiles, humildes, necesitados, y estoy segura que Jesús va a estar con ellos y que Dios va a mostrar su grandeza con ellos, porque se han mostrado humildes pidiendo la ayuda del Todopoderoso. Cuando Jesús vino en su ministerio, Él vino a un pueblo que estaba pobre, estaba necesitado, rodeado de muchos problemas, habían calamidades, las personas estaban desanimadas, estaban decepcionadas y estaban buscando desesperadamente una salida a su situación. A mí se me parece mucho a este tiempo. Fue una descripción del tiempo de Jesús, pero también es la nuestra hoy. Nosotros estamos viviendo una gran prueba. Considero esto que estamos teniendo una lucha, una batalla en muchas maneras. Es una batalla por la salud, es una batalla por la fe, es una batalla por la economía. Pero la palabra para nosotros hoy es que Jesús vino por los necesitados. Jesús vino por nosotros, por los que claman de su ayuda. Lea conmigo, por favor, el Salmo 37, verso 25. La palabra del Señor dice, es el rey David hablando, ni antes cuando era joven, ni ahora que soy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Nunca, dice el salmista, nunca en toda mi vida he visto. Hay otra versión que dice, un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y yo creo esta palabra hoy. Yo creo que esta palabra hoy es para nosotros, para su iglesia. El Señor no nos va a dejar, el Señor no te va a soltar. Tienes que creer su promesa y su palabra. El Señor no va a dejar tu familia, el Señor no los va a soltar. Él vino para ayudar al necesitado. Número 2, cuando Jesús vino en su ministerio, Él se enfocó en sanar los corazones heridos. Esa fue la razón de ser de su ministerio, sanar los corazones heridos. Volvamos al texto base y leamos ahí en el verso 18. Jesús dijo, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. ¿Usted sabe de dónde viene esta frase, quebrantado de corazón? ¿La ha oído antes? Bueno, el rey David, el salmista, escribió esta palabra hace mucho tiempo atrás en uno de sus salmos. Pero interesantemente, hoy en día los médicos reconocen esta palabra, es un síndrome, es una condición que se llama síndrome del corazón roto. No sé si usted lo ha leído, pero esto existe, el síndrome del corazón roto. Y es que cuando el ser humano atraviesa por un evento traumático, por un estrés físico emocional muy fuerte y está manejando un dolor muy grande, puede ser por la partida de un ser amado, un gran dolor que estemos viviendo. Los médicos dicen que el cerebro humano va a liberar algunas sustancias químicas para poder lidiar con el trauma, para poder lidiar con el dolor. Y dice que algunas de esas sustancias pueden debilitar el tejido del corazón. Y eso sale en los exámenes. En esos exámenes que se realizan al corazón se ve, se puede notar que algo pasó. Es el síndrome del corazón roto, el corazón quebrantado que hablaba la Biblia, que decía Jesús que Él vino a sanar. Iglesia, es que Jesús sabía que usted y yo podemos tener un corazón quebrantado en este mundo. Vivimos en un mundo que quebranta corazones, es la realidad.
y por eso Él vino a sanar los corazones heridos. ¿Qué tiene tu corazón herido hoy? ¿Qué tiene tu corazón roto en este día? ¿Una decepción amorosa? Tal vez estás pasando por un divorcio, una separación dolorosa. Has sido rechazado, has sido engañado, traicionado. Quizás esta crisis de emergencia mundial, nacional, te tiene realmente con un corazón angustiado. La economía, tu negocio, tu trabajo, tal vez lo has perdido. Sabemos de muchos que están en situaciones difíciles. Y es que Jesús lo dijo, Juan 16:33, dice así el Señor: en este mundo afrontarán aflicciones. Jesús no lo dijo, vamos a enfrentar aflicciones, pero Él no se quedó allí. Él dijo algo más. Él dijo, anímense, cobren ánimo, porque yo he vencido al mundo. Jesús vino a sanar el corazón. No tenemos que tener nuestro corazón roto, no tenemos que tener nuestro corazón herido, porque la sanidad es un milagro divino, es un milagro que viene de Él. Y Jesús puede hacerlo en este día. Cristo es eficaz, lo demostró en su ministerio, sanando todo tipo de corazones quebrantados. Y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él. Lo único que tienes que hacer es venir a Él, creer su palabra. Leamos el Salmo 34:18, que nos dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Dios está cerca, Él no está lejano. Si tu corazón ahorita está sufriendo, Jesús dice que Él está cercano. Y dice que Él rescata a los de espíritu destrozado. El Señor nos va a rescatar. El Señor nos va a tender la mano. Él no nos va a dejar en esta condición. Otra palabra del Señor, otro verso muy famoso, dice que muchas podrán ser las aflicciones del justo. Pero de todas ellas, de cada una de ellas, nos librará el Señor. ¿Usted cree esa palabra? ¿Usted cree que Jesús en este día te puede sanar tu corazón herido? Jesús está cerca. Número 3, el ministerio de Jesús fue para liberar a los cautivos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él vino a liberar a los cautivos. Él vino a hacer una apertura de cárcel. Él vino a abrir esas rejas de las cárceles. Si vemos en el texto del verso 18, Él dice, vine a pregonar libertad a los cautivos. La palabra libertad en estos momentos que estamos viviendo recobra un nuevo sentido, un nuevo significado. Porque no poder salir de nuestras casas, estar en esta cuarentena con estas medidas por la seguridad de todos, realmente ha sido una prueba. Nuestra rutina se alteró, nos ha generado angustia, preocupación, temor. Y esto puede volverse una cautividad, esto puede convertirse en una cárcel para muchos de nosotros. Hay muchas formas de estar cautivo, no solamente una cárcel física con rejas, existen otros tipos de cárceles. Una de ellas es que podemos estar cautivos en nuestra mente puede estar cautiva. A veces tenemos pensamientos negativos y estamos pensando lo peor que puede pasar con esta situación. Nuestra mente puede estar con un exceso de preocupación. Tal vez estamos cargando con un pasado doloroso, tormentoso, y nuestra mente no puede estar tranquila. Eso es un tipo de cautividad, un tipo de cadena en nuestra vida. Otra forma de estar cautivo es con nuestras emociones. Puede ser que estamos inestables emocionalmente, llenos de temor, tal vez manejamos mucho rencor, hay tristeza, hay depresión. Eso es un tipo de cautividad que Jesús no quiere que tengamos, que Él vino a sacarnos de allí. Y una tercera forma de estar cautivo es con nuestro cuerpo. Cuando estamos
valiéndonos de vicios, de alcohol, de drogas, de pastillas para todo. Nuestro cuerpo no puede descansar, no puede relajarse, hay insomnio. Todo esto es una cautividad. Y Jesús vino a liberarnos de toda prisión. A Jesús le importas. Él quiere que seas libre hoy. Leamos Juan 8, verso 36. La palabra del Señor dice que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. El que libera verdaderamente es Jesús. Tal vez nosotros podemos recurrir al hombre, podemos buscar al pastor, al psicólogo, al cura, a las pastillas, pero solo Jesús puede llegar donde nadie más puede llegar. El Hijo de Dios vino para darte libertad hoy. Este es el día de libertad. No es mañana, no es la otra semana. Hoy es el día de que caiga toda atadura de tu mente, de tus emociones, y que el Señor pueda abrir toda cárcel en nuestra vida, en nuestra familia, en algún hijo, en algún hermano. Jesús vino a eso. Y lo único que tienes que hacer es llamar a su nombre, es pedir su ayuda, decirle: Jesús, te necesito. Señor, reconozco tu obra en la cruz. Yo creo que tú has venido para darme vida y yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Eso es lo único que tenemos que hacer y Jesús va a venir a darnos salvación. Y terminamos con el verso 19 del texto base que estamos leyendo, que es en Lucas capítulo 4. El verso 19 dice: Jesús vino a predicar el año agradable del Señor. Él vino a predicarnos el año agradable del Señor. Un año agradable, dice Jesús. Y tal vez muchos están pensando: pero qué año tan agradable estamos viviendo. Qué año más duro este 2020. Vea cómo comenzamos. Apenas si estamos empezando y van a venir muchas situaciones difíciles de economía. Qué año más difícil. ¿Y cómo es que podemos hablar de un año agradable del Señor? Cuando la Biblia habla del año agradable del Señor aquí en este texto, habla del jubileo. El jubileo era una fiesta solemne que vivía el pueblo judío, era algo instituido por Dios, era una ley divina. Dios le había pedido al pueblo judío que cada 50 años hicieran algo especial. Cada 50 años todas las deudas iban a ser canceladas. Escuche esto, era un año de jubileo donde ya nadie tenía deudas, donde se le devolvían las propiedades a sus antiguos dueños, donde se le daba libertad a los cautivos. Era como un borrón y cuenta nueva. Eso era lo que pasaba en el pueblo judío. Yo creo que esta pandemia mundial que estamos viviendo nos está llevando a un borrón y cuenta nueva. Estamos teniendo como un reseteo. Muchas cosas están cambiando en nuestra mente. Estamos revalorando nuestra vida. Cosas que habíamos perdido las estamos valorando. Cosas que antes, por el ritmo de la vida que no estábamos viendo, ahora las estamos nuevamente retomando. Es un borrón y cuenta nueva. Yo tengo una palabra para todos aquellos valientes. Sé que nos están viendo jóvenes, niños, hombres, mujeres, la familia que nos está viendo. Yo tengo una palabra para ustedes hoy. Los que son valientes, los que anhelan ser parte del pueblo de Dios, ese remanente fiel. Iglesia, yo le animo a que nosotros vivamos en este tiempo difícil un jubileo, vivamos un tiempo agradable, un año agradable del Señor. Y tal vez usted me dice: pero ¿cómo con toda esta situación tan difícil? No hay trabajo, la economía, la inseguridad. Pero la palabra dice que usted y yo caminamos por fe y no por vista.
Yo le motivo, le exhorto a que vivamos un jubileo, anunciemos el evangelio a los más necesitados, proclamemos libertad a los cautivos, llevemos libertad a los oprimidos. Dios nos va a dar todo para hacerlo, iglesia. Yo sé que Dios nos va a dar, Dios nos va a sostener en este tiempo. Dios no va a desamparar a ningún hijo suyo. ¿Sabe cuál es nuestro jubileo? ¿Sabe cuál es ese tiempo agradable, ese año agradable para nosotros los hijos de Dios? Estoy hablando de los hijos de Dios, estoy hablando de la iglesia de Cristo. ¿Sabe cuál es nuestro jubileo? Nuestro jubileo es empezar a vivir las bendiciones del evangelio, ese que vino Jesús a proclamar. Es regresar a Dios. Es que volvamos nuestra mirada a Dios y que lo tengamos como nuestro bien más preciado. Ese es nuestro jubileo, volver nuestra mirada a Dios. Esta pandemia nos puede estar robando muchas cosas, sí. Podemos estar perdiendo muchas de las cosas que teníamos, pero le digo una cosa, esta pandemia no nos puede quitar el disfrutar a Dios. Esta pandemia no nos puede separar del amor de Dios. Ahí en su casa, en su familia, disfrutemos de la presencia de Dios. Eso no lo puede quitar nada. Amada iglesia, vida abundante virtual. Llenemos nuestra casa de júbilo. Es el llamado que le hacemos los pastores de esta casa este fin de semana. Con alabanzas, con cánticos. Cuando termine esta enseñanza ahí en su familia, levanten acción de gracias a Dios. Hemos pasado días duros, hemos tenido días difíciles, ya hemos llorado, ya nos hemos lamentado. Ahora entremos en un tiempo, en un año agradable del Señor, a esperar en Dios. Esperemos en Dios. Nosotros comprendemos, también estamos viviendo situaciones difíciles. También estamos restringidos, pero es el tiempo de levantar nuestra mirada y dejar que Dios sea Dios. Dejemos que Dios sea Dios, que Él pelee nuestra batalla, que Él pueda hacer por nosotros lo que Él sabe hacer. Y para terminar, esta es la palabra, el Salmo 46:10 nos da una sugerencia, no es una sugerencia, nos dice qué tenemos que hacer. La palabra del Señor nos enseña y nos dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Iglesia, vamos a ver a nuestro Dios. Yo sé que vamos a ver a Dios en medio de toda esta situación. Vamos a orar y a darle gracias y vamos a pedirle a Jesús que su ministerio sea también en este tiempo, en nuestra familia, que nos liberte, que su palabra, su evangelio, las buenas nuevas, que haga apertura de cárcel, que a los necesitados Él pueda ayudarnos cada día. Y antes quiero recordarle para todos los que están en grupos pequeños, el versículo para memorizar para esta semana en la serie es Efesios capítulo 2, verso 10. Vamos a memorizar la palabra juntos en familia, porque somos hechura suya. Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pueblo, iglesia, somos hechura de Dios, somos creados para buenas obras y no podemos esperar menos de nuestro Dios. Adelante, iglesia. Vamos a orar juntos y a pedirle al Señor que esta palabra venga a nuestra vida, a nuestro corazón. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Padre, bendigo a cada familia. Te damos gracias por este tiempo en la palabra. Gracias por lo que tú has venido a hacer, Señor, hace 2000 años y aún, Señor, hoy lo sigues haciendo. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, oramos por cada familia para que tú ayudes a cada necesitado, Señor. Nos declaramos, Señor, pobres espiritualmente, necesitados de ti. Te necesitamos, Señor. Ven, Señor, ven, haz tu obra en mi vida, en mi casa. Señor, toma todo lo que nos está oprimiendo y cautivando. Toma, Señor, todo temor. Toma, Señor, todo lo que nos está encadenando. Y que tú
tú, Señor, hagas tu obra de libertad. Tú llevaste todo dolor, toda enfermedad a la cruz del Calvario. Yo lo creo, Señor. Creemos en tu obra, en tu ministerio, Jesús. Te damos gracias en este día, Señor, y te pedimos que nos ayudes a vivir ese tiempo, ese año agradable, aún en medio de la difícil situación que estamos viviendo, que podamos vivir ese júbilo, ese tiempo de agradecimiento, ese tiempo donde nos enfocamos en ti, donde esperamos en ti, donde, Señor, queremos estar quietos y conocer que tú eres Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a alabar al Señor. Vamos, únase a nosotros a cantar esta canción que nos dice que Dios es poderoso. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, sus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Hoy y siempre sea tu nombre exaltado. Y declaramos: todas las cosas vienen de ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso,
Cristo.